desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Hoy hay un tema, hermanos, que era para ayer, pero también es para hoy y para la iglesia de todos los tiempos. Amén. Amén. Así que le he puesto, hermanos, por título al mensaje de esta noche, así como está inclusive en el título del párrafo en el profeta Isaías. Se llama Un llamado al arrepentimiento verdadero. Amén. Bien, está basado en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10 dice, hermanos, dice, príncipes de Sodoma, se lo dice al pueblo de Israel, ¿no? Pero aquí hay una primera dirección a los líderes, pero por supuesto que esto es para todo Israel, ¿no? Y para toda la iglesia. Versículo 10 dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Esto es importante, ojo, dice oíd, hermanos. No sé qué le pasa a la iglesia hoy en día que no quiere escuchar, hermanos, la predicación, la palabra de Dios. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de nuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominable. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo soportar, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Amén. Amén. Bien, les digo el título, hermanos, del mensaje. Se llama un llamado al arrepentimiento verdadero. Amén. Bien, hermanos, la palabra que resume lo que Dios quiere de nosotros. Presta atención, hermanos. Quizá esto le cambie la vida de aquí en adelante. La palabra que resume lo que Dios quiere de nosotros se llama obediencia a su palabra. Amén. Obediencia a su palabra. Amén. De nada servirán los sacrificios, las oraciones, las alabanzas, los lamentos, si no hay un arrepentimiento verdadero. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Amén. Si no hay un llamado a obedecer a su palabra, obedecer es mejor que los sacrificios. Fue lo que le dijo el profeta Samuel al rey Saúl, cuando Dios le dijo que matara a los amalecitas, que representan las obras de la carne. Y viene el rey Samuel, y trata con amabilidad a algunas de las obras de la carne. Algunos reyes, algunas ovejas, de lo más gordo de las ovejas, trató de su preferencia algunas obras de la carne, y Dios le dio, y Saúl no le dio muerte. Y Dios lo destituyó porque no
obedeció a su palabra, ahí es cuando el profeta Samuel dice que Dios prefiere la obediencia más que los sacrificios. Mis amados hermanos, quisiera dejar de predicar hasta aquí, hermanos, y que hoy fuéramos como una esponja, y dijéramos y comprendiéramos la obediencia que Dios quiere. Hermanos, y esto es un avivamiento. Si hay obediencia, hay avivamiento. Amén. Usted, perdón, hermanos, pero usted tiene, hermanos, que saber algunas cosas de las cuales Dios no se va a mover. Usted tiene que mirar el hambre que usted tiene por la palabra de Dios. Usted tiene que mirar el amor por las escrituras, por la oración, por la obra de Dios. Detrás de todo eso, hermano, lo que hay es un témpano de hielo ministrando a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, hermano, creyendo que con Dios se pueden tomar vacaciones espirituales. Hay una inclinación del pueblo de Dios a estar pendiente y a quedarse más en la forma, en los ritos y en lo exterior. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Estas cosas, amados hermanos, es una de las cosas que más irrita a Dios, porque tenemos a un Dios vivo, imagínense, tenemos a un Dios vivo. Y ahora, hermanos, según algunos, hermanos, y no te hablo, hermanos, ni siquiera del nuevo que llega, te estoy hablando tal cual como Isaías le habló al pueblo de Judá, le dijo a los viejos, al pueblo de Dios, que conocían los rituales, los sacrificios, las fiestas. Era gente curtida en los mandamientos de Dios. Era gente ducha en el conocimiento de los sacrificios, de las cosas que Dios quería. Y ellos se quedaron en la cáscara exterior, en la cáscara muerta, hermanos. Y es una de las cosas que la historia muestra que se repite, y una de las cosas que como pueblo de Dios debemos estar atentos a que la vida con Dios no se convierta en un sepulcro, en una piedra blanqueada, porque nos dirá Jesucristo lo mismo que a los fariseos: pared blanqueada, sepulcros blanqueados. Gracias a Dios, hermanos, por Jesucristo. Porque dentro de todos sus beneficios, Jesús nos regaló la eliminación de todas esas fiestas, celebraciones y sacrificios. Hermanos, yo a veces he hecho el ejercicio, lo digo yo acá, ¿no? Por supuesto, si allá estuviera en la vida real, allá sería diferente. Pero yo lo parto desde aquí. Si estuviera viviendo allá, hermanos, quizás me hubieran apedreado hace rato. Porque, hermanos, no me gusta el ritualismo por algo, hermanos. Creo que a cada uno de nosotros, y Dios le hizo un llamado a cada uno, pero en términos generales, hermanos, la gran mayoría estábamos en una iglesia llena de rituales para seguir, hermanos. Ahora seguir la iglesia, a llenarse de ritualismo, hermanos, y olvidarse. Ahora les mostraré cuáles son algunos rituales que la iglesia tiene, hermanos. Y gracias a Dios, hermanos, porque Cristo eliminó todas esas fiestas. Cristo eliminó todas esas ceremonias. Cristo eliminó todos esos sacrificios. ¿Sabe por qué? Porque de Cristo hablaban todas esas ceremonias. De Cristo hablaban todos esos sacrificios. De Cristo hablaban todos esos rituales, amados hermanos. Entonces, estas fiestas eran un anticipo, hermanos, de la revelación de Cristo cuando Él viniera aquí a la tierra a ejercer su ministerio. Le doy gracias a Dios, hermanos. Pentecostés, la Pascua, sacrificios de animales, el día de la expiación, panes sin levadura,
todas esas fiestas apuntaban y revelaban a Cristo, hermano. Qué bueno es Dios, hermano. Y cuando Dios les ordenó al pueblo de Israel que era para que se acercaran, era para que se acercaran a lo que allí estaba representado y no se acercaran con un corazón impávido, con un corazón vacío, hermanos. Amén. Hoy, hermanos, Cristo está vivo en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, hermanos, y es necesario Amén. Que hoy nos revisemos, hermanos, la cáscara vacía que pudiéramos tener como pueblo de Dios, rituales, hermanos, que nos hayamos inventado, y puede ponerle el nombre de excusa, hermanos. Usted ve, hermanos, esas olas, hermanos, esas olas que muchas veces van y vienen a la vida de todo creyente. No tengo ganas de orar, no tengo ganas de congregarme, hermanos, no tengo ganas de leer la palabra. Detrás de todo eso, hermano, lo que se está gestando es un corazón frío. Y no me diga que no, porque la misma palabra de Dios, Jesucristo mismo, en Mateo 13, en la parábola del sembrador, dice que los afanes ahogan la palabra de Dios y la hacen infructuosa. Amén. Dios quería que aún en el Antiguo Testamento, Dios quería que se acercaran sin ritualismo. Dios mío, no quisiera, hermanos, imaginarme que las fiestas del Antiguo Testamento todavía estuvieran vigentes hoy, o algunas de las fiestas. Ahora, con el estado actual de la iglesia, una iglesia acomodada que está más pendiente de las selfies, una iglesia que lo que está exaltando es el yo y la comida y el jugo que me tomo, hermanos. Yo no me quisiera imaginar que con todo el bagaje que tenemos de Cristo, aún esas ceremonias estuvieran vigentes. Es un imposible. Pero solamente, hermano, es como imaginarme, amados hermanos. Dios mío, una iglesia que no tiene compromiso, que no tiene santidad, que está llena, hermanos, más de sus propios intereses, de sus sueños, que de los sueños de Dios. Y a mí me asombra, hermanos, que si usted cogiera todo el paquete de la Biblia hasta Isaías 1, bueno, en ese orden que estamos, no importa, y usted ve que en todos los libros anteriores, Dios les dice a Israel, cumplan esas fiestas. Y ahora en Isaías 1, le dice Dios a Israel, ya no me traigan nada. Ya no me interesan esas celebraciones, hermano. Y no es contradictorio, hermano. Es que, hermanos, Dios llega. Esto hace parte del carácter de Dios, de la personalidad de Dios. Hermanos, Dios llega a un punto en que ya no quiere aceptar nuestras oraciones, porque nuestras manos están manchadas de sangre, de la sangre del pecado que no nos arrepentimos y no confesamos, hermanos. Y Dios, hermanos, no pasa por alto las cosas. Dios mío, dice el versículo 14, vuestras lunas nuevas. Acuérdense que aún, hermanos, todavía hoy el calendario judío es lunar. Y la luna, hermanos, regía la Pascua, hermanos. ¿Cierto? No es como nuestro calendario, por eso es que todo el tiempo Semana Santa, hermanos, no cae, digamos, para decir ese ejemplo, no cae en la misma fecha, porque el calendario es de 28 días según la luna, amén. Dice, vuestras lunas nuevas y vuestra fiesta solemne las tiene aborrecida mi alma. Wow, me dice, me son gravosas, me son pesadas, dice Dios, cansado
Estoy de soportar las excusas de mi pueblo que fue lavado con la sangre de mi Hijo Jesucristo. Estoy cansado de los intereses de ellos, de sus proyectos, y me presentan a mí vana ofrenda en pleno siglo XXI. Yo no sé a quién Dios les está hablando, hermanos. Wow, dice Dios, ya no me traigan nada, no aguanto un movimiento más. Es en ese contexto, hermano, que apareció Isaías para decirles, igual es hoy que Dios se te está apareciendo, hoy para decirte que Dios no aguanta más tus sacrificios, que Dios no se fija tanto en los rituales exteriores como en el ritual del corazón, amados hermanos. Ese es el culto racional que habla el apóstol Pablo en Romanos 12. Ese es el culto racional. Somos nosotros mismos quienes debemos presentarnos a Dios como sacrificio, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ese es el sacrificio que a Dios le agrada. Ya ahora no son bloques de ladrillo, ya no son bloques de piedras muertas. Ahora cada bloque, hermano, el cual se construyó el templo, ahora fue reemplazado por estos bloques llamados personas con la sangre de Cristo. Somos piedras vivas. No en vano el apóstol Pedro dice que somos piedras vivas, refiriéndose a las antiguas piedras muertas. Ahora somos piedras vivas para presentar un sacrificio vivo para Dios, hermanos. Amén. ¿Cuántos Amén. comprenden esto, hermanos? Si usted lo comprendiera, hermanos, vea, eliminaríamos las excusas a un 99.999%. Eliminaríamos los argumentos. Eliminaríamos, hermanos, tanta vanidad que se ha metido en la iglesia. Dios mío. Es el corazón. Y a veces cuando hablamos del corazón, a veces la gente lo entiende a su favor y quiere ponerle allí unas adornitos para sentirse bien. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando de lo interior. Hermano, cada uno sabe el sacrificio que le presenta a Dios. Cada uno sabe y el Espíritu Santo no falla. Cuando hablamos del corazón, no es para que sea entendido como algo subjetivo. Estamos hablando de la actitud interna del corazón, hermanos. No me quiero imaginar esas, como les dije ahorita, esas fiestas hoy, que estuvieran vigentes hoy, hermanos, porque, hermanos, como el corazón del hombre no cambia y nada nuevo hay bajo el sol, viendo las cosas que rodean a la iglesia, hermanos, no me quiero imaginar esas fiestas todavía vigentes. Decimos, hoy por hoy decimos que no tenemos esas cosas, pero no es cierto. Tenemos nuestras propias festividades. Amén. 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 La iglesia tiene, no me va a decir que no. La iglesia tiene otra actitud. Te hablo de la iglesia cristiana evangélica o protestante. No me diga que la iglesia no cambia de actitud en Semana Santa. Dígame un amén o un ayayay. No me diga que la iglesia no cambia de actitud en Navidad. Aló. Amén. Y no me diga que la iglesia no está más alegre por un partido de fútbol que por un ayuno, hermanos. Festividades, hermanos, que la iglesia se ha inventado, hermanos. Hermano, no sé, hermanos, por el orgullo inclusive aún de iglesias que se dicen cristianas, hermano, que guardan el sábado. Para mí eso me parece una locura. Todavía, hermanos, como que se les perdió el libro de Gálatas, como que lo arrancaron de sus Biblias. No comen cerdo. Se circuncidan algunas iglesias. Celebran el Yom Kippur.
y entre ellas se envían mensajes de felicitación por el Yom Kippur. Hermanos, eso lo está haciendo la iglesia cristiana y están más pendientes en pleno siglo XXI de celebrar la Pascua, así literalmente, e imitar lo que hacen los israelitas. Están más pendientes de estas cosas antes que obedecer a Dios. Gloria a Dios. Esas celebraciones ya no son para hoy, hermanos, eran para ayer. Y no se deja asombrar de los mesiánicos o aún de los que se dice, no sé el significado de eso, de los cristianos mesiánicos. Yo no entiendo. Hasta ahora sé que hay cristianos mesiánicos. Pensé que había solamente cristianos. Hermanos, todo por andar imitando. Hermanos, parece que se les olvidó que Cristo está revelado en nuestros corazones. Y desde que rechazaron a Cristo, Dios salió de ese lugar, hermanos, y se fue para los gentiles. Los no judíos somos los gentiles, que en el tiempo de la iglesia era Grecia, era toda esa región, hermanos, que está descrita. Hermanos, pueblos que se vinieron, hermanos, de Asia, de Arabia, de Turquía, de Grecia, de toda esa región alrededor en la fiesta de Pentecostés. Diles, hermanos, nosotros somos esos que hemos recibido a Cristo. Y no necesitamos, hermanos, el orgullo de la circuncisión, ni el orgullo de la incircuncisión, ni el orgullo de una iglesia o de una denominación. Porque Cristo, hermanos, nos libró de ligaduras religiosas y Cristo nos libró de ligaduras ceremoniales. Gracias a Dios para que la iglesia, hermanos, se esté yendo detrás de vanidades, hermanos. Dios mío, tanta comercio que hay detrás de la Navidad, hermanos. La gente gastando a dos manos. Gente que se acompleja si no estrena ropa. Oye, es increíble que la mayoría del mundo moderno, la gente que odia a Dios, que apoya el aborto, el homosexualismo, la eutanasia, son los primeros en celebrar la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? Todos menos Cristo en nuestros corazones. Navidad para ellos es amor, es paz, es compañerismo, es ayudar al prójimo. Y a Cristo no se le menciona, el fundador de la Navidad, para hablarlo en los términos en que ellos lo entienden. No lo celebran porque no lo conocen. Hermanos, este mensaje, hermanos, del profeta Isaías es para nosotros hoy. Y Dios nos está llamando a un arrepentimiento verdadero, a un arrepentimiento continuo. Nuestros problemas, te digo, iglesia, nuestros problemas no es la falta de dinero, no es la falta de salud, no es la falta de trabajo, no es la falta de un marido o de una mujer. El problema más grande de la humanidad y de la iglesia es la falta de arrepentimiento. Y por supuesto, hablo primeramente de la iglesia. Es la falta de arrepentimiento. Te hace falta gozo en tu alma, falta de arrepentimiento. No te deleitas buscando a Dios en oración, falta de arrepentimiento. Aló, hermanos. Amén, amén. Dios mío, ¿qué más queremos, hermanos? Y Dios quiere eso, hermanos, pero que sea de manera sincera y de manera sencilla. ¿Cuál es la generación que hoy se está levantando? Hermanos, sin que lo hayamos nosotros ni siquiera ministrado. Hermanos, no sé si, hermanos, en sus conciencias, la iglesia está queriendo, hermanos, o todavía tiene ese rezago de la filosofía de la codicia. Y estoy hablando de ese mal llamado evangelio de la prosperidad. El evangelio no es de la prosperidad. El evangelio es poder de Dios para salvación. Es evangelio de salvación. Amén. Hermanos, no sé si estamos entendiendo a todo esto. La iglesia misma se está
hermano, refugiando en rituales. Aún, hermano, aún que valoro la doctrina y la defiendo y la estudio a menudo, aún la iglesia se está refugiando en la doctrina, hermano. ¿Y de qué sirve la doctrina si entre nosotros no hay amor, si no amamos al prójimo, hermanos? Dios Amén. mío, si dividimos la iglesia, ¿de qué sirve todo eso, hermanos? Esto hace, hermanos, como dice el versículo 15, que Dios esconda su rostro para no oír. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Y creemos todo el tiempo que Dios escucha nuestras oraciones como a Dios le da la gana. Y Dios dice en el versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos. Dios mío, creo que son palabras claras. Sé, hermanos, todavía la iglesia, hermano, y hablo en general, aún a esta. Aún, ¿qué clase de mensaje quiere la iglesia? Si no hay arrepentimiento, no servirá absolutamente nada. Si no hay una conversión, una sincera búsqueda, si no hay, hermano, entronizar a Dios, ponerlo en alto, no servirá absolutamente de nada, hermanos. Nos estamos llenando de pautas, de rituales religiosos, hermanos. Hay tanto afán por congresos, seminarios, hermanos, y compra la gorra, compra la manilla, compra, yo no sé, el dije, el botón, y cada seminario, cada congreso están cambiando, hermanos, para sacarle plata a la gente. Son las celebraciones, hermanos. Y aunque nosotros, hermanos, no practicamos nada de esas cosas, tenemos que revisarnos a nosotros mismos, hermanos. ¿Cuánta egolatría hay en nuestras vidas? El evangelio ególatra, llamado selfie. ¿Cuánta vanidad, hermanos, estamos ministrando a Raimundo y a todo el mundo, hermanos? Cuando debiéramos mostrar a Cristo, predicar de Cristo, hermanos. Primero yo, después yo. Y son los planes que tiene la gente, sus negocios, sus planes. Y lo que Dios quiere mayormente es sus negocios, la salvación de las almas, la extensión del reino de Dios y su justicia, hermanos. Mientras tanto, Amén. no hagamos eso. Dios dirá, como en el versículo 13, no me traigas más vana ofrenda. El incienso, las oraciones, me son abominación, Dios mío. Estas palabras son para la iglesia, porque estas cosas acontecieron a ellos para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Dios mío, Dios se afecta con una iglesia, hermanos, que no ama a Dios, que no le busca de corazón, que no tiene la revelación de Cristo, hermanos. Dios aborrece cosas que podemos hacer, hermanos. Yo no sé a cuántos Dios les está hablando, hermanos. Dios se burla de todas esas festividades que las hemos hecho, entre comillas, santas. Dios mío. Yo quisiera, hermanos, que usted reflexionara profundamente este fin de año. Las fiestas religiosas que estamos acostumbrados a celebrar, directa o indirectamente, a ver si Dios las acepta. Aló, hermanos, los veo callados, hasta Mayra, hermanos. Amén. Ese estado de ritualismo, aún, hermanos, congregarse porque nos toca. Hermanos, a muchos les toca el veneno de Satanás y prefieren no congregarse. Cuando en vez de doblar rodillas, decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, voy a cambiar la actitud, voy a diezmar y voy a congregarme y voy a servir en la obra. De resto, amado hermano, Dios no va a comer de las prioridades personales. El evangelio no es humanismo. El evangelio es Dios revelándose al mundo,
a través de Cristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Tan Dios. sencillo que es el Evangelio. Tan sencillo que es aún, hermanos, la iglesia. Hermanos, que nos hemos llenado de expectativa, de expectación. La otra semana es el Congreso. Mañana viene el coach. La otra semana viene el manager experto en empresas y en vida espiritual. Y todas estas cosas, hermanos, lo que hemos convertido muchas veces la casa de Dios es en cueva de ladrones. Amén. La predicación de hoy en día, hermanos, es una predicación pichirri, mediocre. Estamos queriendo que se nos predique a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Gloria a Dios. Amén. Bastante payaso que hay allá afuera, hermano. Así es. Dios a todo, hermanos, le tiene una solución. Esto es un estado, hermano, que nuestro corazón debiera compungirse. Este estado que habló Isaías y que pareciera una copia futurista de la realidad. Este estado, hermano, de la iglesia, de nosotros mismos, de nuestros corazones, debe compungirnos. Porque si no hay arrepentimiento, no habrá absolutamente nada. Amén. Queremos las victorias sin guerras. Eso es imposible. Dios mío. Y Dios pone la solución en este capítulo. Dios pone la solución. Y la solución está en Cristo. El versículo 16 de Isaías dice, lavaos las manos. Por supuesto que no es físico, ¿no? Habla de lavarse con la sangre de Cristo. Hermanos, Amén. si confesamos nuestros pecados, nos apartamos del pecado. Ojo, hay que apartarse. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si lo confesamos, si confesamos de nuestros pecados. Repito, si lo confesamos. Por eso que aquí dice el versículo 16, limpien las manos, quiten la iniquidad de vuestras obras. Esto me está hablando, hermano, de determinación. ¿Sabes por qué a veces, hermano, la gente está peleando con lo mismo? Con el chisme, la vulgaridad, las boberías, las imágenes, los chistes de doble sentido. Te hablo de cristiano. ¿Sabes por qué está peleando y no lucha contra eso? Porque no quita la iniquidad delante de sus ojos. Amén. No dejan de hacer lo malo. Aquí dice, dejad de hacer lo malo. O sea, tiene que haber una resolución en la persona para también querer agradar a Dios. Son palabras sencillas y palabras claras, hermanos. Versículo 17, hermanos. Qué tremendo. Sigue diciendo el versículo 17. Aprendan a hacer el bien. Wow, qué tremendo, ¿eh? Termina el versículo 16 diciendo, dejen de hacer lo malo. Ahora dice, aprendan a hacer el bien. ¿Sabe? Estas palabras no están aquí por casualidad. ¿Sabes una cosa? Si tú te apartas del alcohol, de cualquier vicio, droga, pornografía, inmoralidad sexual, ese vacío lo tienes que llenar con la palabra. Aló. Eso es aprender a hacer el bien. Eso es buscar el juicio, buscar la justicia de Dios. Porque es imposible, hermanos, que por mucho que tengas buena voluntad y aparentemente dejes de hacer las cosas malas en tus fuerzas, con tu humanismo, es imposible que ese vacío no se vuelva a llenar con demonios. Buscad el juicio. Llénate de la palabra. Se aprende a hacer el bien con base en la palabra. Amén. Hoy está cargado, hermanos, aún en la boca de muchos cristianos. Está cargado que basta que con el cristiano sea buena persona. Basta y sobra. Y no es así.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos se desviaron a una. No hay uno que haga lo bueno. Y aunque pudiéramos hacer actos de bondad, nadie puede tomar esos actos de bondad y decirle a Dios, Señor, acéptame, aquí estoy, porque todas nuestras bondades delante de los ojos de Dios son inmundas. Solamente Dios acepta que nosotros nos acerquemos a Él a través de la sangre de Cristo, a través de la fe en la cruz del Calvario. Amén, amén. Busquen el juicio a través de la palabra. Restituyan al agraviado, hermanos. Qué tremendo. Amén. A veces, hermanos, esto falta mucho en la iglesia. A veces restituir al agraviado, hermanos. Ahí está dentro del sermón de las bienaventuranzas. Si un hermano tiene algo contra ti, o sea, el agraviado tiene algo contra ti, ese es el sentido de lo que ahí dice. Y a veces cuesta, hermano, perdonar porque al agraviado no se le restituye, hermanos. A veces es fácil decir perdona, pero hermano, nadie sabe, hermano, como dice por ahí el dicho popular, el luto va por dentro. Hagan justicia, huérfano. Qué tremendo. Un pueblo que se había apartado de la misericordia. Un pueblo que era pendiente de denme. Y cuando había que dar, nadie daba. Eso es falta de misericordia. ¿Sabes por qué hay sillas vacías en la iglesia? Por la falta de misericordia, de doblar rodillas, de voy a ver que voy a la iglesia a ver qué me dan. Y no voy a dar a la iglesia aún cosas materiales con los diezmos, las ofrendas. Así es, amén. No se puede ayudar al huérfano, a la viuda, porque la gente no diezma. Hermanos, aquí estamos jugando. Eso aparte de restituir a Dios. Amén. Entonces queremos, hermanos, saltarnos el versículo 17, hermanos, y que vengan las bendiciones de Dios. No, hermanos. Tenemos que revisar, hermanos, de verdad, hermanos, completo este pasaje. Y dice Dios en el versículo 18, vengan, estemos a cuenta. Wow. La gente no puede estar a cuenta si se salta lo anterior. Pues si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y dice Dios, si quieres, diga conmigo, si quieres, dígale a la persona que tiene a su lado, si quieres. Dios no va a obligar a nadie, hermanos. La salvación, hermanos, conlleva responsabilidad humana. Dios no salva como dicen a algunos hermanos, a la topa tolondra, a los elegidos porque sí. Hermano, dice, si quieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres, esto es del que quiera y del que no quiera. Que se quiera tomar sus vacaciones espirituales, hermano, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es que no son palabras muy amables, ¿verdad? Pero si usted se lee Apocalipsis, alguno dirá, eso es de la ley. Hermano, esto está lleno en la gracia. Bastante que está lleno. Y para no darles tantos ejemplos, solamente Apocalipsis 2:5, cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso, le dijo que se arrepintiera porque había perdido el primer amor y que se volviera a las primeras obras. Entonces, hoy la iglesia está queriendo que Dios le ponga el chupo, hermano, el chupo del apartamento, el chupo de la camioneta a gente que no se ha arrepentido. Amén. Y tomémonos en serio, amados hermanos, la vida con Dios. Que aún estas reuniones tienen todo el peso espiritual del mundo. Y Dios, hermanos, está viendo la forma como le hemos venido presentando los sacrificios y los inciensos en todos estos meses. No me siento mal, hermano, mal por no, sí quiero y anhelo todo, hermanos, pero hermanos, Dios es un Dios de orden. Dios tenga misericordia de la propia iglesia.
y que la iglesia se levante, se despierte a presentarle a Dios un culto racional, que es lo que Dios quiere. Oremos en esta noche, hermanos.